Es un ratito. Está durmiendo todavía. ¿Sí? Ah, se ha dormido. Está durmiendo, jefecito. Sí, andan. Qué marca. Gracias, chao. Buen día, jóvenes, ¿se escucha? Buenos días, Inge. Ya. Ya. Buenos En las días, tres salas, ¿no? ingeniera. Ya. Vamos a verlo, vamos a continuar con lo de ayer. Viendo el ejemplo, había un errorcito en uno de los datos del ejercicio, solamente era eso. Entonces, volviendo al ejercicio, estábamos acá, ¿no es cierto? Teníamos aquí, el error es el 2%. Entonces, vamos a calcular. Hemos calculado, ¿no? Nuestros productos, hemos hecho las sumatorias, ¿sí? De la frecuencia por la varianza y luego de cada uno de los tamaños de los estratos. Hemos multiplicado por la desviación estándar y tenemos estos productos y sumando tenemos estas cantidades de acá, ¿no? Entonces vamos a poner en nuestra fórmula. La fórmula es la siguiente, nos dice, el tamaño de la muestra sería la sumatoria de las frecuencias relativas por la varianza al cuadrado. Entonces esto daría sumado 23.782 que ayer habíamos sacado, ¿no? Y eso reemplazamos aquí. Luego tenemos aquí el error elevado al cuadrado y el error es de 2. En este caso lo elevamos al cuadrado y el z, que es 1.96 para un nivel de confianza del 95%, y aquí está 1.96 al cuadrado. A esto sumamos la sumatoria de lo mismo, ¿no? Que hemos utilizado aquí arriba, que sería 23.782 dividido entre el tamaño de la muestra que es n, que sería 3.500, ¿no? Y de aquí nos tiene que dar un resultado. Entonces el n, ¿a cuánto ascendería? 22.69. 22, ¿seguro? Sí, Inge. Ya, Sí, vamos a Inge, sí, anotar. Ya, entonces el n es igual a, ¿cuánto dicen? 22.69. 23 redondeados. Uh-huh. Pues 69, que es aproximadamente ¿no? Es aproximadamente 23, ¿no? Ese sería nuestro tamaño de la muestra, ¿no? En este caso. Y vamos a hacer el tamaño por estrato, que se llama afijación también. ¿Sí? Entonces tendríamos que calcular. Para eso hemos calculado estos de acá, ¿no? Vamos a utilizar nuestro tamaño de muestra que hemos calculado acá, que es 23. Y reemplazamos acá
tamaño multiplicado por su desviación estándar, tamaño de estrato por desviación estándar, aquí, y dividido entre la sumatoria de estos productos, que sería 16.901. En ese caso vamos a tener 3 tamaños de estratos, y si pueden calcular, me dictan y yo voy a anotar aquí. N1 sería 2.15. A ver, vamos a reemplazar. N1 aquí. Sería el N, que es 500, es el primero, ¿no? $23 por 500. Ah, no, 1581 directamente, ¿no? 1581.15. Y la sumatoria aquí sería 16.901.35, ¿no? ¿Y de ahí cuánto sale? Dice N1. 2.15. 2.15. 2.15. Bien. Ahora hacemos lo mismo con los otros, ¿no? Aquí sería para N2. Que sería ahí, ¿no? ¿Y aquí cuánto sale? 7.02, Inge. 7.02. Ya. Y finalmente para el tercer estrato. 13.82, Inge. Punto 82. No, entonces este sería aproximadamente 14, ¿no? Nuestra muestra. Esta se queda en 7. Y esta se queda en 2. ¿Cierto, chicos? Ya, con eso hemos trabajado. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí está. Está claro. Está clarito, ¿no?
Bien, entonces aquí tenemos esto mismo que hemos calculado y aquí para cada uno de los n, ¿no?, que acabamos de hacer. Vamos a... Esto en el caso de una fijación óptima se calcula de esta manera. Y cuando queremos calcular, en el caso de fijaciones proporcionales, vamos a calcular simplemente el n que acabamos de calcular, ¿no?, por el tamaño dividido entre el tamaño total de la población. En el primer caso sería el N23 y multiplicamos por 500, que es el tamaño del primer estrato, dividido entre 3.500, que es el tamaño de la población, ¿no? Y esto no... ¿Cuánto? Hola, ¿se escucha? Que se está entrecortando un Sí, poco. se escucha. Sale 3,29. Ya. Tres coma... N2, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto les sale, chicos, aquí? $6,57. Ya. ¿Y aquí? 13,14. Ya. Entonces, aquí tenemos aproximadamente 13, ¿no? Aquí tenemos...
¿no? Y ahí vemos, ¿no? Cuando nos piden a fijación proporcional, trabajamos con estos datos, y cuando nos piden a fijación óptima, trabajamos con estos datos en los estratos, ¿no? Y vemos que sí hay una diferencia en el primer estrato y en el último estrato, ¿no? El segundo estrato se mantiene un poco más constante. ¿Ya? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna Una duda? consulta, el ejercicio nos va a decir con cuál trabajar, ¿no? Sí, se les va a pedir, ¿no? Si queremos a fijación óptima o queremos a fijación proporcional o queremos ambas, ¿no? Ah, ya está bien, gracias. Muy bien, entonces esto es en el caso de conocer el nivel de aprendizaje cuando conocemos el tamaño de la población, ¿ya? Y vamos a ver otro ejercicio más. Y deseamos saber el nivel de satisfacción que experimentan los estudiantes con relación a sus expectativas en la universidad. Tenemos el mismo caso, ¿no? Pero aquí estaban clasificados en estratos, y aquí estamos viendo que deseamos saber el nivel de satisfacción. No, entonces tenemos lo mismo, 3 estratos, cada estrato dividido en diferentes tamaños de población. Tenemos su probabilidad en este caso de satisfacción. De esta probabilidad vamos a calcular la proporción, la frecuencia relativa en este caso, que ya hemos calculado anteriormente. Estamos hablando del mismo ejemplo. Y vamos a calcular este producto para hacer la sumatoria y calcular el tamaño de nuestra muestra. ¿Cómo hacemos esto? Primero calculamos la media poblacional entre estos 3. Ya, calculando la media nos tiene que salir este valor de aquí, ¿no? Entre 500,000 y 2,000, ¿no? Nos sale esta media. Ahora vamos a calcular la proporción de acuerdo a la satisfacción, ¿no?
¿Se escucha ahora, chicos? Sí, ingeniera. Ingeniera. Ya, ahora dispara y algunos problemas con el internet, no sé qué está pasando. Bien, vamos a calcular esto entonces. Calculamos la proporción de acuerdo aquí al nivel de satisfacción que nos dice en la tablita, ¿ya? En este caso, estos datos pertenecen a la proporción y vamos a calcular en la proporción relativa, ¿ya? Que sería el nivel de satisfacción dividido entre la media total, perdón, la población total. Entonces sería 10 dividido entre 3.500 y nos tiene que dar esto de acá. Eso ya en porcentajes, ¿no? Porque estamos trabajando proporciones. Entonces, calculen por favor si les corresponde a este dato de aquí. Sí, está bien, ingeniera. Ya, ahora calculamos esta proporción entre la población total y nos tiene que corresponder este dato. Y finalmente este de acá, ¿no? Sí, sé la ingeniera. Bien. Ahora vamos a calcular, esta es la proporción que pertenece. Y vamos a calcular la proporción que no pertenece, o sea que no tiene el nivel de satisfacción, que sería 1 menos P. Q es 1 menos P. Entonces vamos a calcular 1 menos este valor. En cada caso, ¿cuánto saldría? Cero punto 972, Inge. 9,972, ¿no? Ya, Solo 9, Inge. aquí. Ah, solo un 9. Sí, Así, Inge. ya, No, Inge, son 2 nueves. así. ¿Cómo está bien? Están los dos, Inge. ¿2? Sí, Inge, son 2 9. Sí, Inge, 2 nueves. Sí. Ya, aquí. Que me sale 0,9924. Ya. ¿Y el otro? 99,29. Eso bien. ¿Cuánto? 0,9926. Ahí, ¿no? Ahí. Ahí está. No, eso es lo que corresponde. Entonces vamos a calcular. Ingeniera, disculpe.
Ay, pero tampoco está Don Ronald para decir. Tampoco está Don Ronald para decir. Ah, ya. Dile que no, sí. No, no. No. ¿Cuánto les sale, chicos? Disculpe, Inge, en la sala parece que está compartiendo pantalla. Ya. Ahora sí. No, Inge, todavía no. Ahora sí. Ya. Bien, tenemos esto. Podemos hacer podemos hacer la multiplicación de la frecuencia relativa, ¿sí? Y la multiplicamos por esta proporción, ya lo que está en porcentaje. Hacemos esto por esto y nos tiene que dar este valor. Y si hacemos el N por P por Q, usamos esta proporción que es la porcentual por Q y nos tiene que dar un valor muy aproximado a este de acá. Aquí lo mismo, calculamos W por la proporción y nos tiene que dar este valor. ¿Pueden verificar? Sí, está bien. Ya. Está bien. En esta sala, aquí, voy a escribirles. Si pueden irse
a otra de las salas que está muy lleno y me bota a cada rato el Meet. Vamos a tratar de habilitar para mañana el Teams para que podamos pasar la clase todos en uno, ¿ya? Por lo menos unos 10 que se salgan y se vayan a la sala. A esta sala. Ingeniera, disculpe. Hola, hola. ¿Podrías volver a explicar esa parte de dónde salió el 0,0028 y esos números en rojo? Esa parte me perdí. Ya, un ratito. Voy a compartir. Está fallando mucho mi internet. He cambiado a datos. Esperemos que ahora no se corte. ¿Ya? Todos pueden ver la pantalla. Ahí les decía, de esta sala, de esta. Si algunos pueden irse a la otra sala. No muchos. A esta sala pueden irse unos 10, por favor. Está muy saturado y me bota a cada rato y no puedo volver a conectarme. Bien. Decía esto, ¿no? Que no sabe dónde sale. Sí, por favor. Ya, eso sale de dividir el nivel de satisfacción entre el tamaño de la de la población. ¿Ya? Y este sale de multiplicar el... A ver.
Ahí. Y la frecuencia relativa por... Ay, no, eso es por el... Por el nivel de satisfacción. ¿Ya? De ahí sale esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, ingeniero. En las 3 salas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Entonces sumamos esto. ¿Podría cambiar el objetivo de la frecuencia relativa? Ya, un ratito, voy a aumentar volumen porque no les escucho bien. Y a ver, nuevamente la pregunta, por favor. ¿De dónde sale la frecuencia relativa? El valor de 0,1429. Ah, ¿esto? Sí. Ah, esto es de dividir el 500 entre 3500. Ok, gracias. El NH entre el N total, ¿no ve? A ver. Sería el N total en este caso, ¿no? Ahí. De ahí sale, ¿ya? Y una consulta. Buen día, buen día. Es una breve explicadita de toda la tabla para que todos entiendan porque se ha cortado o a mí me ha sacado a mitad de las clases, bueno, a mitad de la que estaba explicando. Ya, ¿saben? Por eso les he dicho que migren un poquito a la otra sala, ¿no? Los que estaban especialmente en la sala donde les he escrito y les dije, ¿no? Que se vayan a la otra sala porque estaba muy lleno y a mí también me botaba cada rato del Sí, por eso me internet. vine a esta sala. Ya. A ver aquí, ¿cuántos hay? Aquí está lleno, pero no tan lleno como la anterior. ¿Cuántos hay? Ya, se corta mi internet. Bien, nuevamente, revisemos la tabla. Aquí tenemos el nivel de satisfacción ya de cada estrato. Y para calcular la sumatoria podemos calcular, decíamos, N por P, ¿sí? Por Q. Y nos tiene que dar estos valores o podemos calcular directamente de esta manera. Calculamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por el nivel de satisfacción y nos van a dar estos valores que vamos a trasladar a nuestra fórmula, ¿ya? Entonces tenemos el tamaño del estrato, tenemos el nivel de satisfacción y vamos a calcular la frecuencia relativa. Ya la frecuencia relativa se calcula dividiendo el tamaño de cada estrato entre el tamaño total de la población, ¿cierto? Eso ya conocen de estadística 1. Todos ya sabemos lo que es una frecuencia relativa.
Entonces dividimos 500 entre 3.500, nos tiene que dar 0.14. 1.000 entre 3.500, 0.2857. Y 2.000 entre 3.500 nos da el 0.5714%. ¿Ya? ¿Les sale esto, chicos? ¿Pueden verificar? Sí, me sale. Bien, una vez calculada la frecuencia relativa, vamos a multiplicar por el nivel de satisfacción, que es este de acá, que sería 0.1429 por 10, nos tiene que dar este valor. 0.28 por 26 nos tiene que dar este valor, y 0.57 por 25 nos tiene que dar este valor de acá. ¿Le sale? Señora, dan los mismos valores. Ya. Entonces, una vez Lo mismo. obtenido esto, vamos a sumar. Sumamos porque nuestras fórmulas son consumatorias, ¿no ve? Entonces sumamos. Esto es en porcentaje porque estamos trabajando con la frecuencia relativa. Entonces nos sale en porcentaje. ¿Le sale esta cantidad? Sí, ingeniero. Bien. Esta cantidad es el 23% de ¿cuánto? De 3.500. Entonces, ¿cuánto en cantidad nos da el 23.782 de 3.500? ¿Cuántos estudiantes son? .239 sería. O tomo solo dos decimales. No. El 23.78% de 3.500. ¿Cuánto les sale? 832.37. ¿Ya? Entonces eso lo redondeamos al inmediato superior porque esa es la cantidad de nuestra muestra. ¿Ya? Lo que tenemos que utilizar para nuestra sumatoria, ¿ya? Pero esto es en cantidad de personas y esto es en porcentaje. ¿Ya? Entonces vamos a nuestra fórmula. Y la fórmula nos dice que es 1 sobre... El que tendríamos sería 832. No. En este caso redondeamos al inmediato superior, ¿ya? Porque necesitamos no solamente lo que está por debajo, sino por lo menos lo que está por encima de lo que nos está saliendo en porcentaje. ¿Ya? Está bien, gracias. Entonces, venimos acá y decimos N, que sería el tamaño de la población, ¿no? Que es 3.500. El error, en este caso, es el 10% que nos dice aquí. El error es del 0,1, ¿no? Y el Z es de 1.96 porque estamos hablando de un 95% de nivel de confianza. ¿Sí? Eso elevado al cuadrado y por la sumatoria esta, que es lo mismo, hemos dicho que multiplicar la frecuencia relativa por el nivel de satisfacción, que sería en nuestro caso 833. Haciendo toda esta operación nos tiene que dar este resultado y lo redondeamos hacia arriba para obtener el tamaño óptimo de la muestra. Ingeniera, una pregunta. Sí. Aunque el resultado nos salga 91.1, supongamos, igual lo tenemos que redondear a 92. No, si está muy cerca del valor de este, o sea, si está muy cerca, sí, se queda en 91. Pero si es más,
Si es más de 3, por lo menos, entonces lo redondeamos hacia arriba, porque no va a ser suficiente nuestra muestra. Está bien, muchas gracias. Bien, y con esto vamos a calcular la fijación proporcional, como hemos hecho en este caso, ¿no? Aquí sacamos la fijación proporcional y la fijación óptima para ambos casos, ¿no? Ya tenemos el tamaño de la muestra, que en nuestro caso sería 92. No, pero no tenemos las desviaciones, aquí trabajamos, ¿no? Con la proporcional. Tenemos el tamaño que es 23, tenemos el tamaño de las poblaciones. En nuestro caso nos ha salido aquí 92, el tamaño de los estratos, y tenemos el tamaño de la población y calculamos de cuánto va a ser cada una de estas cantidades. ¿Pueden calcular, chicos? Sí, está correcto la fijación proporcional. No, porque esto no es. Tenemos que calcular 92 por 500 entre 3.500. No, porque estamos trabajando en este ejercicio. Aquí. Entonces, para el primero me sale 13.14. Ya. Entonces tendríamos un N1. Aquí. N1 de 13.14, ¿no? Y un N2. 26.29. $26.29. Y el otro, 52.57. así. No, este está muy cerca del 13, entonces lo dejamos en 13. Este está más cerca del próximo, entonces vamos a 53, y lo que falta se va a venir a este. 53 más 13 sería 66, ¿no? Y para llegar a 92 nos falta 26, entonces son 26. ¿Ya? Ahí está. Esa sería nuestra fijación proporcional, ¿no? Para cada estrato. Del primer estrato sacamos 13, del segundo 26 y del tercero sacamos 53 muestras, ¿no? Ahí está, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Hablen. Una consulta sobre redondeo, de acuerdo que lo hizo con el 52. Que está más de 5, ¿no? Está más de la mitad. Dijimos, si está más de 3, aquí, en el... No. A ver. Aquí.
Si está más de 3, necesariamente hacia arriba hay que redondear ya para la cantidad, porque es mucho más de 3 decimales, perdón, más de 3 décimos, ¿no? Aquí, entonces hacia arriba. En este caso, como es menos de 3, es hacia abajo, ¿no? Y este que está cerca también es hacia abajo, y este que es más de 5 se redondea hacia arriba. En todo caso sería, si es más de 3, entonces. Sí, si es más de 3, En este hacia caso. arriba. Pero tenemos que equilibrar y hacer coincidir con este tamaño. ¿Ya? La suma de los 3 nos tiene que dar esta cantidad. Ya, esa era mi Sí, pregunta. por eso primero Gracias. este de acá redondeado, que sabemos, ¿no? Que es hacia arriba. Este de acá, que está muy cerca al 13, que sabemos que es hacia abajo. Y de acuerdo a estos dos, redondeado este de acá. Ok, perfecto. En todo caso, tiene que estar dentro del valor que hemos hallado anteriormente. Tiene que sumar exacto esto, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Tengo una consulta. Para el primer ejercicio que hicimos, creo que utilizó otra fórmula de n. ¿Cómo sabemos cuál fórmula utilizar? Porque para este segundo ejercicio es otra fórmula, creo. ¿O se puede utilizar los dos? De acuerdo a los datos se utiliza. De acuerdo a los datos. Aquí dices, ¿no? Sí, esa fue. Entonces se utilizan las fórmulas de acuerdo a los datos. Por eso aquí tenemos las tablitas que nos dicen, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar cuál? Para estimar proporciones usamos esta de acá. Lo que hemos hecho, ¿no? Y para estimar de acuerdo a la media, utilizamos esta de acá. Ya está bien, gracias. Listo. Disculpe, Inge, una pregunta. En el ejercicio número 2, ¿a qué se refiere con el nivel de satisfacción? El nivel de satisfacción nos está dando aquí, el dato aquí. Es este el nivel de satisfacción. De acuerdo a lo que ellos esperaban obtener de la universidad, ¿sí? De sus carreras, ¿no? Oye, está bien, gracias. Bien, ¿podemos pasar? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ingeniera, Sí. entonces el nivel de satisfacción nos dan ya como dato o tenemos que irlo con alguna fórmula. No, les damos como dato. Está bien, gracias. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es un pequeño repaso de lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? El tamaño de muestras de acuerdo a las distribuciones de los datos. Hay varios tipos de distribuciones, ¿no? La normal, la TED-Student, la Fisher y todas aquellas, dependiendo de la cantidad de datos y dependiendo de cómo están distribuidas sus muestras. Entonces vamos a ver, a enumerar aquí algunos, como les digo, definiciones, ¿ya? Y más adelante, cuando ya veamos las distribuciones, las vamos a aplicar. Entonces, número de muestras cuando estamos hablando de una distribución normal. Sabemos que cuando se trata de una distribución normal, es normal con media y varianza, ¿no? Conocida. Suponiendo que la variable de interés se distribuye normal, ¿no? Que se simboliza así, se puede calcular un intervalo de confianza para la media utilizando esta fórmula, ¿no? Que es la media muestral más menos el Z que hemos leído de tablas de acuerdo al intervalo de confianza por la desviación dividido entre el tamaño de la población. Si definimos un error máximo que hemos visto, ¿no? Los errores hemos utilizado para calcular, para hacer estos cálculos hemos utilizado siempre los errores, ¿no? Definimos ese error
con esta fórmula que es la media poblacional menos la media muestral, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Un pequeño ejemplo de esto. Y se puede estimar el número de muestras con un determinado nivel de confianza a partir de esta fórmula, ¿no? El tamaño de la muestra es igual a el Z de tablas que leemos por la desviación entre todo eso elevado al cuadrado. Y con eso calculamos el tamaño de la muestra cuando hablamos de una aproximación normal. Cuando hablamos de una distribución T, como generalmente no se conoce la varianza de la población, esa se puede estimar de la descomposición de la varianza total. La varianza total es igual a la varianza de la población más la varianza de la muestra. ¿Sí? Y en población, eso en poblaciones infinitas, y cuando se trata de poblaciones finitas de menos de 1000, estamos hablando de que la varianza total, varianza poblacional, es igual a la varianza sacada del análisis con la varianza de la muestra. Sumadas esas dos, nos da la varianza total. Por lo que empleamos en la distribución de T de Student para estimar el número de muestras la siguiente fórmula, que sería T que leemos de tablas igual, con un nivel de confianza de alfa medios, y también con la desviación de muestral dividida entre el error, eso elevado al cuadrado, nos va a dar el tamaño de la muestra cuando buscamos conocerla en una distribución T. Cuando hablamos de una distribución Poisson, entonces la fórmula sería la de acá. La distribución Poisson siempre se trata de datos que están referidos a tomarlos de acuerdo a unidades de tiempo, ¿no? Entonces tendríamos la T, que también leemos de tablas, ¿no? R al cuadrado, que es la desviación estándar relativa, expresada en porcentaje y asociada al nivel de error de estimación del valor real, multiplicada con la media muestral. Como les dije, todo esto vamos a ver más adelante cuando ya nos toque ver los tipos de distribuciones. Eso es lo que ya hemos visto, que es un pequeño repaso, que sabemos que los tipos de muestreo son aleatorio, simple, el sistemático, el estratificado, el muestreo por conglomerados, los muestreos mixtos y los muestreos adaptativos, ¿no? Para un muestreo simple, se debe conocer primero el marco muestral, la muestra, ¿no? Todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser elegidas, lo cual se hace para elegir esa probabilidad, se divide 1 entre el tamaño de la población. Y nos dice que se emplea cuando se desea efectuar análisis de diversas variables. Y se puede calcular el tamaño de muestras para poblaciones finitas a partir de esta ecuación, que sería el tamaño de la muestra, sería la muestra inicial más 1 sobre la muestra inicial sobre el tamaño de la población, ¿no? Donde la muestra inicial se calcula con el Z de tablas, la desviación estándar y el error. La varianza para el muestreo aleatorio simple se calcula con esta fórmula, que es 1 menos el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población multiplicado por la varianza poblacional entre el N. Ya, son solamente fórmulas que más adelante vamos a ir utilizando. Para el muestreo aleatorio sistemático, la probabilidad de selección de una unidad es la probabilidad, el tamaño de lo que queremos, el número de muestras, ¿no?, que estamos buscando entre el tamaño total de la población. Eso no requiere un marco muestral, permite estimar tamaños de muestras para poblaciones finitas bajo muestreo sistemático repetido, y su representatividad se ve comprometida
cuando existen gradientes, es decir, variantes, ¿no? Cuando hemos visto que a veces no es bueno utilizar esto cuando está ordenada de cierta manera la población. Y finalmente, el muestreo por conglomerados, que pueden ser heterogéneos internamente y homogéneos equivalentes entre sí, ¿no? Que los conglomerados tienen que parecerse entre sí y adentro pueden ser variados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se selecciona uno de dos equipos equivalentes. Tenemos Wisterman y Bolívar, ¿no? Que adentro de son iguales los equipos, pero adentro de ellos se van variando, ¿no? Van diversos. Y se puede mostrar dentro de los conglomerados utilizando cualquiera de los otros métodos que hemos visto anteriormente. Hasta ahí lo que es la primera parte de nuestro capítulo. Creo que se ha entendido, ¿no, jóvenes? Ahora vamos a continuar con el avance. Antes de empezar con lo siguiente, váyanse un ratito a desayunar, unos 20 minutitos y nos vemos 8:20, ¿les parece? Inge, una consulta. Sí. ¿Será que nos podría compartir ¿cómo se llama? Este archivo en el cual usted ha puesto sus notas y eso, por favor? Ya, lo voy a bajar el que les he compartido y voy a subirlo después. ¿Ya? Está bien, gracias, Inge. Listo. ¿Alguien más? Tengo una consultita, perdón, Inge. Los números rojos en el segundo ejercicio, ¿de dónde dijo que salió? Me confundí un poquito. Eso se calcula dividiendo. Ahí está arriba, ¿no? ¿Qué dividido entre qué? Es el nivel de satisfacción entre la población total. Ya, es que le decía eso porque ahorita no estoy compartiendo ahí. Sí, ya lo he cerrado el archivo. ¿Ya? Sí. Bueno, ya, muchas gracias. Volviendo, entonces continuamos. Está bien, gracias, Inge. Ya, chao, chicos.